Para GID Noticias nos encontramos con Guillermo Abril, quien nos va a indicar cómo es el proceso de recolección de firmas del día de mañana. Efectivamente, William, vamos a hacer mañana la instalación de la mesa de recolección de firmas aquí en el municipio de Yopal, del departamento de Casanare, en el parque principal. Iniciaremos a las 4 de la tarde y estará por varias semanas hasta que se logre la recolección de las firmas de todos los casanareños que quieran apoyar este importante proceso con el cual buscamos que la Corte Constitucional declare inconstitucional el plebiscito que pretende presentar para revisión el presidente Juan Manuel Santos. Esto lo hacemos basado básicamente en que la mayoría de los sectores socioeconómicos y las instituciones que representan el Estado han pronunciado su punto de vista y miremos, por ejemplo, qué dice el fiscal general de la Nación. Juan Manuel Santos no es el dueño de la paz, ni Sergio Jaramillo es el dueño de la paz, ni Humberto de la Calle, futuro precandidato del Partido Liberal. Ellos no son los dueños de la paz. La paz nos pertenece a todos los colombianos y como ciudadano seguiría hablando con la paz, así gústele o no le guste al gobierno nacional. Miremos ahora qué dice también el Procurador General de la Nación. ¿Para qué le dicen mentiras a la opinión pública? ¿Para qué le dicen mentiras al pueblo que la última la palabra la tendrá? Porque no la tendrá, ni importa la forma de refrendación. Ordóñez dice que en La Habana solo se benefició al grupo guerrillero. La FARC no se somete a la institucionalidad. El Estado, la Constitución, el gobierno se está sometiendo a la FARC. Según el procurador, la sola firma con las FARC ya es vinculante para el Estado colombiano ante los organismos internacionales. Miremos ahora qué dice también el defensor del pueblo. El logro de la paz, y en esto queremos ser claros, no depende de la voluntad del gobierno, sino que es un deber del Estado colombiano y un derecho ciudadano. Sin embargo, conforme lo dispuso el legislador estatutario, lo que pretende el proyecto que hoy nos convoca no es preguntar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con la finalidad de una salida negociada del conflicto, sino más bien si está de acuerdo o no con el medio que se dispone para hacerlo. Por su parte, desde el Congreso de la República, ¿qué dice la senadora Paloma Valencia? ¿Y por qué, se preguntará entonces los ciudadanos que hoy nos siguen, por qué, si el gobierno ya tenía habilitado mediante ley el referendo para la paz, por qué, si es tan claro por la naturaleza jurídica, por el umbral que querían, que lo que se quería hacer era un referendo, el gobierno opta por un plebiscito? Y yo creo que la razón es para hacerle trampa a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sido muy clara en el sentido de que cuando hay un referendo, los ciudadanos deben ser consultados asunto por asunto y no son permitidas las bloqueaciones de bloque por el sí o por el no. Yo creo que lo que está buscando el gobierno es poder tergiversar la voluntad de los colombianos. Porque si ustedes miran las encuestas, ustedes verán que cuando le preguntan al ciudadano si va a votar por la paz, más o menos un 60 o un 65% vota por el sí. Pero cuando son consultados sobre si, por ejemplo, quieren que las FARC no paguen cárcel, entre un 70 y un 80% en todas las encuestas dicen que no están de acuerdo con que las FARC no paguen cárcel. Cuando les preguntan que si están de acuerdo con que las FARC tengan representación política, entre un 70 y un 80% de los colombianos dicen que no están de acuerdo con la representación política de los criminales de lesa humanidad. Y entonces el gobierno ha hecho toda esta estructura tramposa para poder fingir una refrendación popular. Importante mencionar que el pueblo como constituyente primario se podría determinar que los indicadores que se podían utilizar para ver qué es lo que está opinando es a través de las encuestas, que las firmas de opinión están sacando para que el pueblo conozca. Se puede mencionar que Santos para el mes de octubre del 2015 contaba con una aceptación del 44%, pero para el mes de diciembre del mismo año 2015 solo tenía una aceptación del 34%. Luego en el mes de marzo del 2016 ya la aceptación no era superior al 25% y la reciente y última encuesta presentada también por esas mismas instituciones dicen que Santos tiene una aceptación inferior al 14%. De ahí la importancia de hacer de alguna manera una compensación entre lo que tiene que ver con lo que Santos propone como umbral para el plebiscito, que es el 13%, y lo que tiene de aceptación en el último escenario o en el último sondeo,
para decir entonces con esto que lo que quieren definitivamente es que el plebiscito o pasa o pasa. Lo que no han contado el gobierno nacional es que como va en una curva descendente, lo más seguro es que cuando llegue el proceso a la Corte y la gente tenga que votar el plebiscito, va a tener seguramente una aceptación inferior al 6% según la línea que viene descendiendo. Guillermo, ¿y nos podrías indicar qué dice el Congreso de la República acerca del tema? Claro que sí, William. El Congreso de la República se tenía una gran esperanza en que pudiera ser objetivo para la verificación del plebiscito, pero hoy lo que se da a conocer como noticia es que el Congreso ya autorizó el plebiscito, es decir, que ya está para salir a la revisión de la Corte Constitucional. ¿Por qué esto? Porque resulta de que la gran mayoría del Congreso está enmermelado. Veamos que el mismo presidente y un senador de la oposición lo mencionan. El presidente Juan Manuel Santos defendió la llamada mermelada, como se conoce al reparto de recursos de las regalías en las regiones. En tono irónico dijo que ese cuestionado sistema de giros que hoy cumple 3 años ha financiado obras donde antes no llegaban las regalías. Donde yo llego a cualquier municipio me dicen, presidente, por favor, más mermelada. Queremos más mermelada porque eso es proyectos que están impactando. ¿Y de qué forma? El bienestar de todas las regiones, sobre todo de los colombianos más vulnerables. Sin embargo, en el Congreso hubo duras críticas. La mermelada se la dio fue a los congresistas, no a las regiones. Es la parte más grave, que el presidente sabe que esa mermelada no llegó a las regiones. ¿Te diría que eso es lo mejor? No, de ninguna manera. Lo mejor es que la inversión llegue y que sea una audiencia pública. Otros senadores defendieron el sistema, pero pidieron que los proyectos sean de conocimiento público. A raíz de eso, el Congreso de la República no tiene en este momento el criterio suficiente para determinar sobre esos temas. Y por eso estamos invitando al pueblo a que lo haga, porque al estar enmermelados, como ellos mismos lo mencionan y como el mismo presidente Santos lo acepta, entonces no pueden ser objetivos y no están representando los ideales para los cuales los ciudadanos colombianos los elegimos. Guillermo, para los ciudadanos, ¿le podríamos indicar cuál diferencia hay entre plebiscito y referendo? Claro que sí. El plebiscito, como la ley 134 que expresa y determina los mecanismos de participación ciudadana, ha dicho, es una figura jurídica que puede utilizar el gobierno nacional para hacer actuaciones políticas trascendentales para el país. Está supeditado entonces a que no haya reforma de leyes ni reforma a la Constitución. En cambio, a diferencia de el referendo está dado directamente para que se reforme la Constitución, para que se hagan nuevas leyes. Entonces aquí es claro y es evidente que si ya hay un proyecto de ley, un acto legislativo conocido como el Acto Legislativo para la Paz, andando, es porque ya no es plebiscito. Adicionalmente, esto va necesariamente a tener que hacer una reforma a la Constitución. Entonces, lo que el presidente Santos quiere es colocar el referendo en un traje ajustado a la fuerza de plebiscito con el fin de justificar y hacer una trampa, en este caso a la misma Constitución y a todo el pueblo colombiano. Porque la sentencia C-180, expedida por la Honorable Corte Constitucional, estableció claramente los principios que se deben tener en cuenta y el alcance entre plebiscito y entre referendo. Guillermo, ¿qué pasaría si no se logra el número de firmas necesarias? Pues al no lograrse el número de firmas necesarias, lo más seguro es que le abrimos la puerta al castrochavismo y al comunismo. Ya como ustedes conocen, es clarísimo que lo que ha dicho Iván Márquez, uno de los negociadores de las FARC, es que ellos van, es porque nuestro Estado colombiano sea un país comunista. Entonces, básicamente, esto tendría unas connotaciones gravísimas parecidas a las que está viviendo Venezuela. Venezuela hace 15 años pudo haberse pronunciado con una figura como esta, pero no lo hicieron. Y hoy están completamente arrepentidos más del 90% de la población. Entonces, así las cosas, les invitamos a que firmen, a que nos respalden para que podamos presentar la demanda ante la Corte Constitucional para que la Corte declare inexequible o inconstitucional el acto legislativo para la paz y así pueda hacerse un referendo donde las personas puedan definir pregunta por pregunta si definitivamente aceptan o no aceptan. Los invitamos entonces a partir de este martes 14 de junio, a partir de las 4 de la tarde en este parque se estarán recogiendo las firmas por las siguientes semanas hasta que busquemos que la mayoría de los casanareños firmen. Muchas gracias.